Ayer recordarán que estuvimos hablando de ese documento de 13 páginas que contiene una idea, un proyecto, un preproyecto en relación a la modificación del sistema sanitario integral argentino. Y prometimos que íbamos a hablar con alguien que realmente fuese idóneo, experto y que supiese de la temática para que nos pudiese ilustrar y nos pudiese orientar. Y es por eso que ahora, junto a Ana María Vega y a Emilio Verada Sousa, vamos a entrevistar al doctor Rachid, ¿sí? ¿Está en línea? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Un gusto. ¿Cómo le va, doctor Rachid? Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, seguramente usted está absolutamente en conocimiento de este proyecto, por lo cual ya antes del proyecto, antes que se conociera, antes que circulara, hubo una acción de carácter judicial que es un amparo o una cautelar, ¿no? Para que no se avance sobre esto. Y hoy en realidad la cautelar es para las cuotas que deben cobrar las prepagas, y donde hace mención, digamos, tangencial o utiliza el tema de la propuesta de la vicepresidenta, que es una propuesta que venimos trabajando hace 8 o 10 años, de recomposición del sistema sanitario argentino en el Instituto Patria Salud, en la Fundación Soberanía Sanitaria, con otros colectivos, con el Frente Sanitario de la Salud, con el Frente Ciudadano, es decir, con muchos colectivos de salud y trabajadores de todo tipo, todos los trabajadores de la salud, enfermeros, bioquímicos, y también con parte de la comunidad. O sea que es un documento de larga elaboración, de propuesta y de discusión. Entonces no hay que mezclarlo con las cuotas, el amparo de las cuotas que pide los sectores de la prepaga. A esto hay que ponerle entonces, como hacemos los médicos siempre, un diagnóstico, cómo comenzó la enfermedad, porque la Argentina tenía un sistema solidario muy fuerte de salud que viene de la época de Carrillo y que tenía como paradigma el fortalecimiento de la salud, donde los médicos tenemos poco que ver, porque Carrillo ya denunciaba en aquella época que el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas, y que los virus y las enfermedades son poca causa de enfermedades al lado de las bacterias, al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Dicho esto, debo decir que después de la dictadura militar y después de los años 90 se arrasó con los sistemas solidarios, tanto es así que en la Constitución Nacional de 1994 figura un solo artículo referido a la salud que habla de los consumidores, lo cual habilita el mercado, sacándole, por ejemplo, al medicamento la concepción de bien social, y fragmenta el país en el hospital público, llevándolo a la provincialización y la municipalización, que permite la entrada de la tercerización de los servicios con esa teoría de la autogestión hospitalaria, que al final nunca termina de ser autogestión y sí termina siendo un lugar de lucro, como no deben ser en los modelos solidarios. Y por otro lado, se impacta sobre las obras sociales sindicales, sobre las obras sociales también del PAMI, al gerenciar el PAMI, y se produce con el decreto 446 del año 2000 la desregulación de las obras sociales, que permite el descreme, rompiendo los sistemas solidarios que se basan en 3 patas, donde el que más gana aporta por el que menos gana, el más sano por el más enfermo y el más joven por el más viejo. Y para terminar, debo decir que los 4 sistemas solidarios de salud, obras sociales sindicales, obras sociales provinciales, el PAMI y el hospital público, aportan el 91 al 92% de la inversión pública en salud en la Argentina, y que en vez de tener un marco regulatorio de ley para fijar las reglas de juego de la seguridad social, es prácticamente una fuente de caramelos donde cualquiera mete la mano, y en este sentido debo decir que la mano más fuerte es la de la industria farmacéutica, que se queda con el 31-32% de esos recursos, cuando en ningún país del mundo pasa del 14%. Bueno, un diagnóstico veloz, contundente. Y a propósito de esto que usted nos señalaba en cuanto a la prestación sanitaria general que lo otorgan los estados, y en este caso también el PAMI, que no es precisamente del estado,
no se ajusta mucho a lo que dicen desde el sector de la, usted me va a corregir, pero Unión, se llama Unión Argentina de Salud, que son los que están en el sector privado de la salud, en donde dicen ellos que ellos atienden, esto lo dijo el vocero, el que funcionó de vocero, esto que es el dueño de Sweet Medical, Velocopit, sí, que ellos atienden el 72% de la salud, ¿no? De las personas, digo, el 72%. Claro, porque están intrusados en las obras sociales. Y claro, es más, reciben parte de lo que las obras sociales solidarias tienen como fondo de reaseguro para justamente enfrentar los casos graves de trasplantes o los casos de tratamiento de alto precio y baja incidencia, que debería ser del sistema solidario, y se lo quedan hoy las prepagas, que además se quedaron con las ART, no hay que olvidarse de eso, que desprecian obviamente y rechazan las prestaciones siniestrales y las enfermedades profesionales, dedicándoselas todas a los sectores públicos hospitalarios y solidarios. La idea personal, y que tenemos muchos de nosotros, que este marco regulatorio permita una ley de seguridad social en salud que fije los precios de las prestaciones, y el que quiera trabajar en privado, trabaje en privado, y desregulemos el 446, así cada chancho a su rancho, y recuperamos las identidades y dejamos de gerenciar externamente a quienes son beneficiarios de los sistemas solidarios de salud. Bien, a propósito de lo que usted señalaba, de el rescate además de la idea, una idea además bastante vanguardista de Perón y de Ramón Carrillo, y en este proyecto veíamos, por ejemplo, que se incluyen aspectos como la soberanía alimentaria, que necesariamente tiene una relación directa con el tema de la salud. Y otros aspectos que, bueno, como es la conectividad de las salas de lo que antes llamábamos salas de primeros auxilios o lugares en donde se brinda la atención primaria de la salud, que no responden efectivamente al esquema de la salud, ni siquiera actual y mucho menos del gobierno anterior, que le bajaron de rango, le bajaron la categoría al ministerio. Para recomponer eso, obviamente que hay que hacer un cambio drástico. En eso estamos de acuerdo, incluso hasta ellos están de acuerdo en eso, ¿no? Mire, el sistema fue atacado hace 50 años, 45, cuando la cultura neoliberal se instaló, cambió el paradigma del fortalecimiento de la salud a la cronificación de las enfermedades. El sistema nos necesita a todos enfermos y crónicos. Fíjese usted los niveles de medicalización que yo le decía y cómo impactan en el financiamiento. El sistema nos necesita enfermos y crónicos, no nos quiere ni sanos ni muertos, porque sanos y muertos no producimos lucro. Entonces, entre el lucro y la solidaridad hay una distancia que se llama salud, y la salud no es un bien de mercado, la salud es un derecho humano esencial, y el medicamento es un bien social, y esto es lo que hay que recomponer. ¿Usted sabe en qué países del mundo no hay salud privada? Uno que no podemos compararnos, que es Cuba, obviamente, pero el otro es Inglaterra. El Reino Unido no tiene medicina privada. En la cuna del liberalismo no tiene medicina privada. Entonces, cuando acá decimos que el Estado debe regular, justamente en un marco legal, en una discusión abierta, donde estén todos los actores, las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales, el PAMI, el gobierno, incluso las prepagas que quieran participar en las reuniones, pero van a tener que atenerse. Es lo mismo que si usted le dice, yo con Carrefour hago lo que quiero, ¿no? Con Carrefour impone su poder de compra. Bueno, nosotros ponemos el 91% de los recursos, 3 de los cuales son de ahorro directo genuino de trabajadores activos y pasivos, y otros son de recursos también de trabajadores, porque se componen con el IVA los fondos tributarios del sector público hospitalario, y resulta que a la hora de la discusión nos quieren fuera de la discusión para producir lo que se produce hoy en la Argentina,
que de cada 100 pesos que entran, menos de 40 llegan al beneficiario. Claro, y además hay una transferencia de recursos. Ayer hablábamos y Emilio contaba esto de que, a ver, por ejemplo, que en los hospitales no reciben muchas veces cuando alguien no tiene ningún tipo de cobertura, pero sí tiene recursos económicos, que ni siquiera puede poner el dinero y pagar algo, una cooperadora, como había alguna vez, que no es el mejor de los sistemas, pero por lo menos compensa. Pero además, todos los temas de gran complejidad, al menos en Mendoza, por eso también celebramos que haya una mirada un poco más ecuánime federal. En Mendoza, por ejemplo, las prepagas no tienen prestaciones que se adecuen inclusive a lo que se paga, pero sí cuando se requieren alguna atención de complejidad, vamos a los hospitales estatales. Obviamente, pero eso sucede, mire, eso sucede no solamente en el hospital, que no recibe ni de los seguros de los accidentes automovilísticos, no recibe de las ART que rechazan las patologías, y las ART a rechazar las patologías mandan todo a otro sistema solidario que es el de obras sociales, que termina atendiendo las patologías siniestrales y las enfermedades invalidantes profesionales, que indudablemente son cantidades importantes que hoy están subregistradas porque el mismo Ministerio de Salud de la Nación está fragmentado. Entonces hay que reparar la fragmentación. No puede ser que el Ministerio de Salud de la Nación no maneje el precio de los medicamentos, lo maneja Economía. No puede ser que el Ministerio de Salud de la Nación no maneje accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y el dictamen de la invalidez, que son las enfermedades prevalentes de la invalidez, y lo maneja todo el Ministerio de Trabajo. No puede ser que no maneje el tema de la ANMAT porque que es un ente autárquico, y el sistema de obras sociales está manejado por una superintendencia que también tiene cierta autarquía. Hay que recomponer, porque si no, todo esto que yo le relaté antes fue producido por la herramienta del Banco Mundial, que diseñó, como diseñó las escuelas express en toda América Latina, los procesos de desarrollo social. Y esto lo hizo con un mensaje que era para eliminar la pobreza en sus textos, pero en los objetivos era para incorporar el lucro. Entonces la escuela pública fue dinamitada por las escuelas express, el hospital público y los sistemas solidarios fueron dinamitados por el lucro, las prepagas y la industria farmacéutica hicieron su gran negocio. Claro, y en este proyecto leíamos esto de la recuperación y del relanzamiento de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y la vinculación justamente con la ciencia y la tecnología, que sabemos que hay mucha, pero está desarticulado. Obviamente, ustedes tienen ahí un laboratorio parado en San Rafael que tratamos de ponerlo en marcha prácticamente 3 veces. Yo estuve y fui uno de los creadores de Laboratorios Puntano, después estuvimos en La Rioja, yo estuve con los laboratorios públicos de las Fuerzas Armadas, así que ese proceso obviamente tiene que estar muy, muy articulado, fundamentalmente con ciencia y tecnología, porque es lo que le va a dar a la Argentina la posibilidad de tener no solamente volver a la producción pública de medicamentos esenciales, es decir, materias primas en el marco del UNASUR, como estábamos haciendo hasta el 2015, hasta que después el Grupo de Lima disolvió el UNASUR y disolvió el ISAG, porque obviamente hay sectores del lucro que quieren impedir que la región y la Argentina tengan un desarrollo autónomo y soberano sobre sus decisiones políticas. Bueno, que esto impide la soberanía de la salud, que es uno de los objetivos que... Soberanía sanitaria, por eso le pusimos a la Fundación Soberanía Sanitaria. Bueno, Emilio. Bueno, he escuchado atentamente al doctor. Lo que le quería preguntar, como síntesis, Ana María me parece también quería preguntar algo. Yo le quería preguntar si le parece que va a haber consensos para avanzar en este sentido en la política sanitaria. Mire, yo le voy a decir algo, si usted me permite. Adelante. A mí me parece que en la Argentina tenemos que discutir todo, absolutamente todo. ¿Por qué no va a haber temas que podamos discutir? Yo creo que hay que discutir todo. Hay que discutir los servicios públicos, hay que discutir una nueva constitución. Discutamos, pongámonos de acuerdo en un marco de patria, de país,
refundemos la Argentina sin odios, sin rencores. Necesitamos tranquilidad y poder discutir, pero no discutir con la eliminación del otro, discutir para encontrar necesariamente políticas de Estado que fijen, fortalezcan los intereses del pueblo y la soberanía de la patria. Me parece que esto, yo no sé por qué hay personas que dicen esto no se puede discutir. Todo se puede discutir. ¿Por qué no vamos a poder discutir? ¿Hay algo que uno no pueda discutir? No, si estamos en democracia, podemos discutir todo. ¿Por qué una política ortodoxa se pone a una política heterodoxa en lo económico? Y bueno, porque nosotros tenemos una concepción biocéntrica de un modelo social solidario donde el hombre y la naturaleza son protegidos y no devastados, ni son tampoco instrumentos. Bueno, nosotros opinamos de esta manera, si hay otros que opinan de otra manera, discutámoslo, pero eso no significa que yo voy a tratar de eliminar al otro, porque eso del odio, sembrar el odio, lleva al miedo, y el miedo lleva a la violencia. Entonces todo se puede discutir. Perdóneme que agarré su pregunta para hacer una misión un poco más amplia a lo que usted me estaba preguntando. Yo estoy de acuerdo con que discutamos todo, incluso las formas de discutir. Sí, sí, y esto en un instancia democrática como la que estamos viviendo, lo que no significa es que sea todo de carácter deliberativo, que de alguna manera también pasa esto, que nos pasamos la vida discutiendo y por ahí no le ponemos los puntos a las IES. Por eso es de alguna manera la urgencia y la gran oportunidad que seguramente trae esta pandemia de hacer esta modificación. Ana María tenía una consulta. Sí, claro. Adelante. Sí, en este sentido de lo que están diciendo, poner los puntos sobre las IES y cambiar lo que haya que cambiar, es pateando el tablero del sistema actual que usted mismo dijo, 45 años de destrucción de lo que había, o empezando por dónde, porque he participado. La verdad es que hay un diseño, es muy buena su pregunta, porque hay un diseño y no se trata nunca de, mire, nunca nace lo nuevo y se entierra lo viejo. Eso es así en la vida y es así en la política. Hay un diseño. Fíjense ustedes, yo le podría decir localidades chicas en mi provincia de adopción como en Neuquén, ahí mismo, en la consulta. ¿Dónde van los fondos de los trabajadores de la imprenta de la consulta? Si hay una imprenta. ¿Dónde van? Bueno, nosotros creemos que hay lugares que podemos ir de mayor a menor, de ciudades o de localidades de 10.000 habitantes, después de 50.000, después de 100.000, ir juntando esos esfuerzos compartidos en diseños estratégicos de políticas sanitarias para dar respuesta a las áreas críticas. De esto se trata, y es muy buena su pregunta, porque me permite decirle que no se trata de enterrar ni desarmar todo, porque esto es la cultura del odio, que no es así. Nosotros no estamos en esa cultura, no la ejercemos, ni siquiera la tenemos como acción política. Nosotros somos gente normal, como ustedes, como cualquiera, queremos un marco de tranquilidad, de discusión y que nos pongamos de acuerdo en cómo hacemos las cosas, simplemente así. Doctor Rachid, le agradecemos, absolutamente contundente, y seguramente lo vamos a volver a consultar. Somos abusivos, como usted sabe, de las personas que tienen... No, para mí es un gusto estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Estábamos hablando con el doctor Jorge Rachid a propósito de esta idea, proyecto, preproyecto que hay de generar un cambio de la salud que, de alguna manera, y como hablábamos ayer, es retornar a la fuente de una concepción de la salud y no de la enfermedad, ¿no? Esto que decía claramente el doctor Jorge Rachid, de que se hizo a propósito de interpretar que las personas somos consumidores en vez de ciudadanos. Sujetos de derecho. Exactamente. Lo único que se propicia es en realidad la cronicidad de la enfermedad para que haya consumos de medicamentos lo más prolongadamente que se pueda y donde haya gastos. Pero nos quedamos con este concepto que dice: entre la solidaridad y el lucro está la salud.